El día que enterré a Manuel, mi nuera Elena me miró con ojos fríos y dijo: «Ahora yo mando en esta casa. Deberías irte a una residencia». No tenía idea de los 2 millones de euros que mi marido había dejado exclusivamente a mi nombre, ni de nuestra villa en Málaga, que ella ni siquiera sabía que existía. El ataúd descendía lentamente en la tierra fría aquella mañana lluviosa de octubre. Después de 38 años de matrimonio, Manuel se había ido con la misma serenidad con la que había vivido, dejando solo silencio y un vacío que parecía llenar cada átomo de mi ser. Teníamos tantos planes para nuestra vejez, tantos sueños que quedaron a medio construir. Mientras las últimas personas se dispersaban del cementerio, sentí una mano sobre mi hombro. Era Daniel, nuestro único hijo. «Mamá, vamos a casa. Necesitas descansar», dijo con voz suave. Asentí en silencio, incapaz de transformar en palabras el torbellino de emociones que me consumía. A mi lado, Elena, mi nuera, permanecía impasible. No había una sola lágrima en sus ojos, ninguna señal de luto en su semblante, solo una mirada calculadora que recorría a cada persona presente, como contabilizando quién podría serle útil en el futuro. Durante el trayecto de regreso, el silencio en el coche solo era interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Daniel conducía mientras Elena revisaba constantemente su móvil. No se cruzó ni una palabra. La casa que Manuel y yo construimos juntos en el barrio de Chamberí, donde criamos a nuestro hijo y plantamos nuestros sueños ahora, parecía un lugar extraño, como si todos los recuerdos hubieran sido barridos, junto con el alma de mi marido. Cuando llegamos noté algo extraño en la entrada del garaje. Mis 3 maletas, aquellas que había preparado para quedarme unos días en casa de Daniel después del entierro, estaban apiladas en la entrada expuestas a la llovizna que continuaba cayendo. «¿Qué significa esto?», pregunté con la voz embargada por el cansancio. Elena se encogió de hombros y esbozó una sonrisa fría. «Pensé que ya habías entendido. Ahora que Manuel ya no está aquí, las cosas van a cambiar». Daniel miró al suelo evitando mi mirada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Hijo, ¿qué quiere decir tu esposa con esto?» Es temporal», mamá balbuceó. «Elena cree que sería mejor que tú te quedaras en otro lugar». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Elena dio un paso al frente. Su perfume caro invadió mis fosas nasales cuando se acercó. «A partir de ahora esta casa es mía», declaró con una firmeza que me dejó aturdida. «Puedes irte a una residencia. Sería lo más conveniente para todos». La crueldad de aquellas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré a Daniel esperando que me defendiera, que dijera algo, lo que fuera. Pero él permaneció en silencio como una sombra de sí mismo, dominado por aquella mujer que nunca pude conocer realmente. Respiré hondo. No había lágrimas para derramar. El shock dio paso a una calma extraña, como si una parte de mí se hubiera desconectado de la realidad. «Entiendo», respondí simplemente. Tomé mis maletas y las llevé al pequeño cuarto de servicio en la parte trasera de la propiedad, un lugar que Manuel usaba como trastero. El olor a humedad invadió mis fosas nasales. Una pequeña cama improvisada había sido colocada en una esquina junto a una mesa vieja donde reposaba un cuenco para perros. El mensaje era claro: yo valía menos que una mascota para ellos. Me senté en el borde de aquella cama dura y miré a mi alrededor. Las paredes manchadas por la humedad y la pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz del día serían mi nuevo hogar. No permití que las lágrimas cayeran, aunque amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Manuel siempre decía que en los momentos de mayor dolor, el silencio era nuestra mejor defensa. «Cuando piensen que estás derrotada, Carmen, es cuando debes guardar tus fuerzas», solía decirme. «El silencio correcto es tu arma más poderosa». Cuando amaneció, escuché los pasos de Elena en el piso de arriba. El tintineo de las tazas y el aroma a café recién hecho descendieron hasta mi pequeño cuarto, recordándome que pronto sería convocada para mis nuevas funciones en la casa que un día fue mía. Me arreglé lo mejor que pude con la poca ropa que tenía en las maletas. Peiné mis cabellos canosos y miré el espejo roto colgado en la pared. A mis 63 años, mi rostro cargaba las marcas de una vida entera, pero mis ojos aún brillaban con una determinación silenciosa. «Hoy comienza el juego», Manuel, susurré al vacío. «Y tú me enseñaste muy bien a jugar». Cuando subí las escaleras y entré en la cocina, Elena ya estaba sentada a la mesa manipulando su tableta. Apenas levantó los ojos cuando entré. «Ah, ya estás aquí. El desayuno debe estar servido a las 7 en punto.
Daniel quiere huevos revueltos con jamón y los niños prefieren tortitas. Yo quiero solo una ensalada de frutas y un zumo verde. No respondí. Simplemente me puse el delantal que estaba colgado cerca de la cocina y comencé a preparar lo que ella había solicitado. Mientras cortaba las frutas, observé a Elena por el rabillo del ojo. Parecía demasiado cómoda en el papel de señora de la casa, como si hubiera ensayado este momento durante años. Los niños Pablo y Sofía bajaron a desayunar aún somnolientos. Sofía, con sus 10 años, me abrazó tímidamente. «Abuela, ¿por qué estás en la cocina haciendo la comida?» Antes de que pudiera responder, Elena intervino. «La abuela nos va a ayudar más en la casa ahora. ¿No es genial? Así podéis verla todos los días». La niña asintió confundida mientras Pablo solo se encogió de hombros y se concentró en su móvil. Daniel apareció enseguida arreglado para el trabajo, evitando el contacto visual conmigo. «Buenos días», dijo, besando la frente de los niños y los labios de Elena. Serví el desayuno en silencio, observando cada movimiento, cada interacción. Nadie me invitó a sentarme a la mesa. Me quedé de pie cerca de la encimera como una empleada esperando nuevas órdenes. «Los niños deben estar listos para el colegio en 20 minutos», anunció Elena levantándose. «Y puedes empezar a limpiar la casa después de que se vayan. Ah, y no olvides darle de comer al perro». Asentí manteniendo la expresión neutral. Elena se acercó bajando la voz para que solo yo escuchara. «Deberías estar agradecida de que te permita quedarte aquí. Muchas suegras no tienen esa suerte». Cuando todos se fueron, permanecí sola en aquella cocina que hasta hacía pocos días era el corazón de mi hogar. Limpié la mesa, lavé los platos y organicé todo meticulosamente. Cada movimiento era ejecutado con una calma calculada, como si solo estuviera mirándome a mí misma desde fuera. Mientras barría el suelo del salón, mis ojos se posaron en la fotografía que aún ocupaba un lugar destacado en la estantería. Manuel y yo, abrazados frente al mar el día que compramos nuestra casa de playa en Málaga, una propiedad que Elena desconocía por completo. En ese momento decidí que necesitaba actuar con inteligencia, esperar el momento justo, observar cada movimiento, cada hábito, cada debilidad, y principalmente entender lo que estaba sucediendo realmente en aquella casa. Durante la semana siguiente me adapté a la nueva rutina. Me levantaba antes que todos, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, lavaba y planchaba la ropa. Elena no perdía la oportunidad de humillarme con pequeños comentarios u órdenes innecesarias. «Carmen, olvidaste limpiar debajo del sofá. ¡Qué descuido! Este plato todavía tiene una mancha. Estás perdiendo la vista». Daniel, por su parte, parecía cada vez más distante. Llegaba tarde del trabajo, siempre con un semblante preocupado. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre desviaba el tema o alegaba estar ocupado. Fue en una de esas noches, cuando todos ya se habían acostado, que decidí investigar el despacho de Manuel. El lugar estaba exactamente como él lo había dejado, los libros alineados en el estante, el viejo sillón de cuero donde pasaba horas leyendo, el escritorio de roble macizo que compramos juntos en nuestro 10º aniversario de boda. Con cuidado abrí el cajón del escritorio donde Manuel guardaba documentos importantes. Estaba vacío. Todas las carpetas, contratos y papeles habían desaparecido. Sentí un escalofrío en la espalda. Alguien había registrado todo. Continué mi búsqueda silenciosa. En el fondo de la estantería, detrás de una hilera de libros, encontré lo que buscaba: la pequeña caja fuerte que Manuel instaló hace años, conocida solo por nosotros dos. Mientras examinaba la caja fuerte, toqué instintivamente el medallón que llevaba en el cuello, regalo de Manuel en nuestro último aniversario. Nunca me lo quitaba, era mi último vínculo con él. Al tocarlo noté algo extraño. La parte posterior parecía tener una pequeña abertura. Con dedos temblorosos la abrí y descubrí una diminuta llave oculta en un compartimento secreto. «Manuel», susurré, siempre pensando en todo. Usando la llave abrí la caja fuerte con manos temblorosas. Dentro encontré los documentos originales de todas nuestras propiedades, incluyendo la casa de playa en Málaga, además del testamento que Manuel había hecho, dejándome como única beneficiaria. También había un sobre dirigido a mí con la letra inconfundible de mi esposo. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy a tu lado. Perdóname por eso. Prometí que estaríamos juntos hasta el final, pero la vida tiene sus propios planes». Durante todos estos años observé con preocupación los cambios en nuestro hijo. El hombre amable que criamos parece haberse perdido bajo la influencia de Elena. Temo que cuando yo parta intenten aprovecharse de ti, de tu bondad, de tu gentileza. Por eso tomé medidas. Transferí a tu nombre todo lo que construimos juntos.
Nuestro abogado Javier Romero tiene todas las instrucciones. Búscalo cuando lo creas necesario. No dejes que te quiten la dignidad, mi amor. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor para siempre, Manuel. Lágrimas silenciosas escurrieron por mi rostro mientras guardaba la carta junto al pecho. Manuel siempre lo supo. Siempre me protegió aún sabiendo que no estaría aquí. Volví a colocar cuidadosamente todo en la caja fuerte, excepto una copia de los documentos más importantes que guardé en mi bolso. Regresé a mi cuartito en el anexo con un nuevo sentimiento creciendo dentro de mí, determinación. A la mañana siguiente, cuando Elena me entregó una lista de tareas domésticas aún más extensa de lo normal, solo sonreí y asentí. ¿Algún problema? Carmen preguntó desconfiada de mi súbita docilidad. Ninguno, respondí con calma. Solo me estoy adaptando a mi nueva realidad. Ella sonrió satisfecha con lo que interpretó como sumisión. Poco sabía que mientras limpiaba la casa y atendía las tareas, yo observaba cada movimiento, cada conversación susurrada al teléfono, cada documento que pasaba por sus manos. Comencé a notar un patrón. Todas las tardes de martes, Elena salía diciendo que iría a la peluquería, pero regresaba sin ningún cambio aparente. Los jueves, Daniel se quedaba hasta tarde en el despacho alegando trabajo extra y ambos parecían preocupados por el dinero a pesar del estilo de vida lujoso que mantenían. Una noche, mientras servía la cena, oí a Elena comentar a Daniel: «Necesitamos resolver ese asunto del terreno en Málaga. El comprador está impaciente». Daniel pareció tenso. «No podemos vender algo que no es legalmente nuestro». Elena bajó la voz, pero aún pude oírla. «Tu padre está muerto. ¿Quién va a impugnarlo?» Fingí no haber escuchado, pero mi corazón se aceleró. Estaban planeando vender propiedades que ahora me pertenecían sin mi conocimiento o consentimiento. Aquella noche, después de que todos se fueron a dormir, hice una llamada desde mi móvil antiguo, que Elena consideraba demasiado inútil para preocuparse en revisar. «Javier, le habla Carmen Sanz, esposa de Manuel Sanz. Necesitamos hablar urgentemente». El despacho del abogado Javier Romero era exactamente como lo recordaba: estantes repletos de libros jurídicos, el olor a café recién hecho y aquella aura de discreción que siempre me hacía sentir segura. A sus 70 años el abogado aún mantenía la misma postura elegante y la mirada perspicaz que inspiraba confianza. «Doña Carmen, mi más sentido pésame por Manuel», dijo apretando mis manos entre las suyas. «Amigo leal, hombre íntegro, una pérdida irreparable». Me senté en el sillón de cuero frente a su escritorio, con las manos temblando ligeramente mientras abría mi bolso para sacar los documentos que había encontrado. «Javier, necesito entender exactamente cuál es mi situación actual», hablé intentando mantener la voz firme. «Y necesito su total discreción». El abogado se ajustó las gafas y examinó cada papel que puse frente a él. Su rostro permanecía impasible, pero noté la leve contracción en su frente mientras leía. Manuel fue extremadamente meticuloso, como siempre, comentó después de unos minutos. Transfirió todos los bienes principales a su nombre antes del agravamiento de su enfermedad. La casa donde ustedes viven, la propiedad en Málaga, las inversiones financieras. Todo está legalmente a su nombre. «¿Y qué hay del resto?», pregunté, recordando las menciones de Elena sobre terrenos. «Hay algunos inmuebles que permanecieron a nombre de Manuel, pero su testamento es claro. Usted es la beneficiaria universal». Sacó una carpeta de su cajón. «Aquí tiene una copia del testamento ya registrado en notaría. Nadie puede impugnarlo». Un alivio momentáneo me invadió, pero pronto fue sustituido por una nueva preocupación. «¿Y si intentan vender algo sin mi consentimiento?». Javier se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. «Carmen, si intentan realizar cualquier transacción con propiedades que están legalmente a su nombre, estarán cometiendo un delito: falsificación de documentos, fraude». Hizo una pausa. «¿Acaso hay alguna evidencia de que estén planeando algo así?». Le conté sobre la conversación que había escuchado y sobre mi situación actual en la casa. Los ojos del abogado se endurecieron. «Lo que están haciendo con usted es inadmisible. Podríamos iniciar acciones legales inmediatamente para…». Levanté la mano interrumpiéndolo con gentileza. «Aún no, Javier. Quiero entender completamente lo que está sucediendo antes de tomar cualquier acción». «¿Qué planea hacer entonces?», preguntó intrigado. «Observar, documentar y cuando llegue el momento justo actuar». Respiré hondo. «Pero necesito su ayuda para algunas cosas». Salí del despacho 2 horas después con un plan bien delineado y una sensación de empoderamiento que no sentía desde hacía semanas.
Javier me había ayudado a entender exactamente mis derechos y las medidas que podríamos tomar cuando fuera necesario. Antes de volver a casa hice una parada en una pequeña tienda de electrónica donde compré 2 dispositivos de grabación discretos y una cámara minúscula que podría ser fácilmente escondida. No me enorgullecía tener que recurrir a tales métodos, pero necesitaba pruebas concretas para protegerme. Cuando regresé encontré la casa vacía excepto por Sofía, que estaba sentada en el porche leyendo un libro. Su rostro se iluminó al verme. «Abuela, ¿dónde estabas? Mamá se enfadó cuando no te encontró para preparar la comida». Me senté a su lado acariciando sus cabellos oscuros tan parecidos a los de Manuel cuando era joven. Tuve que resolver algunos asuntos, cariño. Cosas de adultos. Sofía bajó la voz mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Mamá dijo que te irás pronto a un lugar especial para viejitos. ¿Es verdad, abuela? Sentí mi corazón encogerse. ¿Y qué piensas tú de eso, Sofía? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te vayas. Ya perdí al abuelo. La abracé fuerte sintiendo su pequeña cabeza reposar en mi hombro. No te preocupes, cariño. No me voy a ir a ningún lado. Más tarde, cuando Elena regresó con Pablo, apenas contuvo su irritación al verme. ¿Dónde estabas? Tuve que pedir comida porque no estabas aquí para preparar la comida. Fui al médico, mentí con naturalidad. Tengo esa consulta de rutina todos los meses. ¿Recuerdas? Elena frunció el ceño, pero no cuestionó más. Probablemente ni se molestaba en recordar mis compromisos médicos. Bien, ahora que estás aquí, puedes servir la cena a las 8. Daniel traerá un invitado importante. Por la noche preparé una cena elaborada como en los viejos tiempos, cuando Manuel y yo recibíamos amigos. El invitado de Daniel era un hombre de mediana edad llamado Víctor Navarro, que se presentó como agente inmobiliario. Durante toda la comida percibí miradas significativas cruzadas entre él, Daniel y Elena. Y bien, Daniel, comentó Víctor mientras saboreaba el postre que yo había preparado. Ese terreno en Málaga sigue disponible. Daniel lanzó una mirada nerviosa en mi dirección antes de responder. Estamos finalizando algunos detalles. Pronto estará todo resuelto. Después de que el invitado se fue, esperé que todos se durmieran para poner mi plan en acción. Con cuidado coloqué uno de los dispositivos de grabación en el salón y otro en el despacho donde Elena y Daniel solían tener sus conversaciones más privadas. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, noté a Elena al teléfono hablando en voz baja en el porche. Sí, el terreno en Málaga. No, ella no sabe nada. Es solo cuestión de tiempo hasta que resolvamos la documentación. Mi corazón se aceleró. El terreno en Málaga era una inversión que Manuel había hecho años atrás. De acuerdo con los documentos que encontré, había sido transferido a mi nombre poco antes de que su enfermedad se agravara. En los días siguientes continué mi rutina aparentemente sumisa mientras recolectaba información a través de las grabaciones y de conversaciones accidentalmente escuchadas. El cuadro que se formaba era alarmante. Elena y Daniel planeaban vender varias propiedades que ahora me pertenecían falsificando documentos con la ayuda de Víctor, que claramente no era solo un agente inmobiliario, sino un cómplice en este esquema. Una tarde, mientras limpiaba el dormitorio de la pareja, una tarea que Elena se empeñaba en asignarme probablemente para recordarme que aquel espacio que un día fue mío, ahora le pertenecía a ella, encontré algo que confirmó mis sospechas, una carpeta conteniendo copias falsificadas de documentos de transferencia de bienes con mi firma falsificada. Con manos temblorosas fotografié todo con mi móvil e inmediatamente envié las imágenes a Javier. Su respuesta fue rápida. «Esto es evidencia de delito. ¿Podemos actuar ahora?» «Aún no», respondí. «Quiero ver hasta dónde llegan». La oportunidad de descubrir más vino en forma de una cena que Elena organizó en casa. Entre los invitados estaban Víctor y su esposa, además de un hombre que fue presentado como Alberto Gómez, potencial comprador de una inversión familiar. Durante la cena serví los platos y observé discretamente las interacciones. Alberto parecía un empresario exitoso, de esos que no hacen muchas preguntas cuando un negocio parece demasiado ventajoso. Entonces, Daniel, ¿cuándo podremos finalizar la transacción del terreno en Málaga?, preguntó mientras yo servía el vino. Mis inversores están ansiosos. Elena intervino con su sonrisa más encantadora. Solo estamos esperando algunas firmas finales. ¿Sabes cómo es la burocracia? Cuando volví a la cocina para buscar el postre, oí a Elena susurrar a Daniel. Está ofreciendo un 5 millones. Necesitamos cerrar esto antes de que la vieja se dé cuenta de cualquier cosa. Aquella noche no pude dormir. La confirmación de sus intenciones criminales estaba allí grabada en audio y atestiguada por mí.
pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Hasta qué punto estaba involucrado Daniel? ¿Era un perpetrador activo o solo manipulado por Elena? A la mañana siguiente decidí arriesgarme. Mientras Elena estaba en la ducha, toqué suavemente la puerta del despacho donde Daniel trabajaba en su portátil. «Hijo, ¿puedo hablar contigo un minuto?», pregunté manteniendo la voz baja. Daniel pareció sorprendido y un poco incómodo. «Ahora no es un buen momento, mamá. Estoy ocupado». «Es sobre el terreno en Málaga», dije directamente observando su reacción. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Qué terreno? El terreno que tú y Elena están planeando vender a Alberto Gómez. Daniel se levantó abruptamente mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «¿Cómo lo sabes? No deberías saber sobre eso. Sé mucho más de lo que te imaginas, hijo. Sé sobre los documentos falsificados, sobre los planes para vender propiedades que no os pertenecen». Se pasó la mano por el rostro, pareciendo súbitamente envejecido y derrotado. «Mamá, no entiendes, tenemos problemas financieros serios. Elena, ella tiene deudas que no puedes imaginar. Y la solución es cometer delitos, falsificar mi firma, tratarme como una carga, a ser desechada en una residencia». No respondió, solo se hundió en la silla evitando mi mirada. «Daniel, mírame», pedí sintiendo una mezcla de tristeza y decepción. «Tu padre te educó mejor que eso. Él siempre te lo facilitó todo», murmuró Daniel con un rastro de resentimiento en su voz. «Lo dejó todo para ti, sin pensar en mí y en mis hijos». «¿Eso es lo que Elena te dijo?», pregunté sorprendida por su percepción distorsionada. «Daniel, tu padre garantizó tu futuro de otras maneras, el fondo para la educación de los niños, el capital inicial para tu empresa. Él solo quiso protegerme sabiendo que estaría sola. Elena dice que estás demasiado mayor para administrar tanto dinero, que eventualmente acabará en nuestras manos de todas formas». La frialdad de aquella declaración me golpeó como una cuchilla. Era eso. Estaban esperando que yo muriera o tal vez acelerando el proceso al forzarme a vivir en condiciones deplorables. Antes de que pudiera responder oímos los pasos de Elena acercándose al despacho. Rápidamente cambié mi expresión y mi tono de voz. «Entonces, hijo, piensa en lo que hablamos sobre esa receta de flan. A tus hijos les encantará», dije con una sonrisa forzada cuando Elena entró. Ella nos miró con desconfianza. «¿Qué están cuchicheando ustedes dos? Mi madre solo me estaba pidiendo que comprara algunos ingredientes para un postre que quiere hacer para los niños». Daniel respondió rápidamente. Elena sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Qué dulce de su parte. «Pero no tienes tiempo para hacer compras ahora, Daniel. Tenemos esa reunión con Víctor en 1 hora». Cuando salí del despacho sentí la mirada de Elena perforando mi espalda. Ella sabía que algo estaba sucediendo, y eso la hacía aún más peligrosa. Aquella tarde, mientras todos estaban fuera, hice una llamada a Javier. Le expliqué la conversación que tuve con Daniel y las confirmaciones que obtuve sobre sus intenciones. «Carmen, ahora tenemos evidencias suficientes para tomar medidas legales», afirmó el abogado. «Podemos solicitar una orden judicial para impedir cualquier transacción con sus propiedades e iniciar un proceso penal contra Elena y cualquier otra persona involucrada en este esquema». «¿Y qué hay de Daniel?», hubo una pausa al otro lado de la línea. «Su hijo está implicado, Carmen, aunque sea solo cómplice por omisión. Tendrá que responder por sus acciones. La idea de ver a mi hijo enfrentando consecuencias legales por sus errores me partió el corazón. A pesar de todo, él seguía siendo mi hijo, el niño que acuné en mis brazos, al que enseñé a dar sus primeros pasos. Necesito más tiempo, Javier. Quiero darle una oportunidad a Daniel de hacer lo correcto. El tiempo se está agotando, Carmen. De acuerdo con lo que me contó, están a punto de finalizar la venta del terreno en Málaga. Solo unos días más, insistí. Tengo un plan». Después de colgar, me senté en la pequeña cama del anexo contemplando mi próximo movimiento. Ya no podía postergarlo. Era hora de confrontar no solo a Daniel, sino también a Elena con todas las pruebas que había recolectado. A la mañana siguiente encontré una oportunidad cuando Elena salió a la peluquería y los niños estaban en el colegio. Daniel estaba solo en el despacho trabajando en unos documentos que rápidamente escondió cuando entré. «Necesitamos hablar, hijo. Sin interrupciones, sin excusas». Él suspiró pareciendo resignado. «¿Qué quieres, mamá?». Puse sobre la mesa un sobre conteniendo copias de todos los documentos legítimos de propiedad, junto con fotos de los documentos falsificados que encontré. «Quiero que veas lo que estáis a punto de hacer», dije con calma.
y quiero que entiendas las consecuencias. Daniel examinó los papeles, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Esto es serio, murmuró pasando los dedos por los documentos. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tu padre me enseñó a estar siempre preparada, respondí simplemente. Daniel, lo que estáis haciendo no es solo moralmente incorrecto. Es un delito, falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida. Fue idea de Elena, disparó como un niño intentando librarse de la culpa. Ella dijo que era solo cuestión de anticipar la herencia, que no necesitabas todo ese dinero a tu edad. Y tú aceptaste enviarme a una residencia y tratarme como una empleada en mi propia casa. Bajó los ojos, incapaz de enfrentar mi mirada. Las deudas, mamá. Elena tiene deudas enormes que me ocultaba. Cuando lo descubrí ya era demasiado tarde. El banco amenaza con quitarnos la casa, el coche. ¿Y la solución fue intentar robar a tu propia madre?, pregunté sintiendo un dolor profundo en el pecho. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Afuera el sol de la tarde comenzaba a ponerse, arrojando una luz dorada a través de la ventana del despacho, el mismo despacho donde Manuel pasaba horas planeando nuestro futuro, garantizando nuestra seguridad. ¿Qué vas a hacer ahora, Daniel?, finalmente preguntó, su voz casi un susurro. Vas a denunciarnos a la policía. Eso depende de ti, respondí firmemente. Tengo dos condiciones. Primero, cancelas inmediatamente cualquier negociación de venta de las propiedades. Segundo, Elena necesita saber que el juego terminó. Ella nunca va a aceptar eso, interrumpió preocupado. No conoces a Elena como yo. Puede hacer algo impulsivo, peligroso. Por eso tengo un plan B, respondí. Y es hora de ponerlo en práctica. Aquella noche fue la más larga de las últimas semanas. Acostada en la cama dura del anexo, oía los sonidos de la casa grande, voces alteradas provenientes del dormitorio de Daniel y Elena, puertas golpeándose, pasos apresurados en el pasillo. La tormenta apenas estaba comenzando. Por la mañana Elena bajó a desayunar con ojos rojos y el rostro tenso. Ignoró completamente mi presencia mientras se servía café. Daniel apareció minutos después, igualmente abatido. Los niños, sintiendo la tensión, comían en un silencio inusual. Niños, terminen pronto. No quiero que se les haga tarde para el colegio, ordenó Elena, la voz más áspera de lo habitual. Apenas Sofía y Pablo se fueron, Elena se giró hacia mí, los ojos brillando de rabia. ¿Qué andas tramando, vieja entrometida? Mantuve la calma, poniendo cuidadosamente la taza de té sobre la mesa. Solo protegiendo lo que es mío, Elena. Daniel me contó sobre su conversación, continuó acercándose amenazadoramente. ¿Crees que puedes chantajearnos? ¿Que puedes destruir nuestra familia? La única persona destruyendo esta familia eres tú. Elena, respondí sin elevar la voz. Con tus mentiras, tus deudas, tu codicia. Ella rió, un sonido frío y sin humor. Mírate, una anciana que apenas puede subir un tramo de escaleras. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Con propiedades que ni puedes administrar. Ese es exactamente el punto, Elena. Es mi dinero, son mis propiedades. Yo decido qué hacer con ellos. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que la vajilla tintineara. Estás siendo egoísta. Piensas solo en ti, mientras podríamos usar ese dinero para dar un mejor futuro a tus nietos. No uses a los niños como excusa para tu codicia, refuté levantándome para encararla. Manuel garantizó el futuro de ellos con un fondo educativo generoso que probablemente ni sabes que existe. Esto pareció tomarla por sorpresa. Daniel, que asistía al enfrentamiento en silencio, intervino finalmente. Mamá, no podemos seguir así. Necesitamos encontrar una solución. La solución es simple, respondí mirando directamente a Elena. Tú cancelas todas las negociaciones ilegales, devuelves todos los documentos falsificados y conversamos como adultos sobre cómo resolver la situación de las deudas. Elena soltó una carcajada amarga. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué renunciaría a millones solo porque una anciana decidió que quiere quedarse con todo? Retiré mi móvil del bolsillo y le mostré la pantalla. Porque tengo grabaciones de todas tus conversaciones sobre falsificación de documentos, sobre planes de enviarme a una residencia contra mi voluntad, sobre defraudar a compradores. Hice una pausa, viendo su expresión cambiar de burla a shock. Y porque ya envié copias de todo a mi abogado con instrucciones de entregarlas a la policía en caso de que algo me suceda. El rostro de Elena perdió todo color. Por un momento pensé que se iba a desmayar o a agredirme. En lugar de eso, se giró hacia Daniel, los ojos llenos de furia. ¿Tú sabías de esto? ¿Sabías que ella nos estaba espiando? Daniel parecía igualmente aturdido. No, yo no tenía idea.
Elena se volvió hacia mí nuevamente, la voz temblorosa de rabia. Esto no ha terminado. No te saldrás con la tuya. Ya terminó. Elena, respondí con calma. La elección ahora es tuya. Podemos resolver esto en familia o a través del sistema judicial. Ella tomó su bolso y salió del salón tempestuosamente, golpeando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Daniel permaneció inmóvil, como si intentara procesar todo lo que había sucedido. ¿Realmente tienes todas esas pruebas?, preguntó finalmente. Asentí. Cada palabra, cada plan, cada documento. Tu padre me enseñó a estar siempre 2 pasos adelante. Daniel se hundió en la silla, cubriendo su rostro con las manos. Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo dejé que las cosas llegaran a este punto? Me acerqué a él y por primera vez en semanas puse la mano en su hombro. Aún hay tiempo de arreglar las cosas, hijo, pero tienes que tomar una decisión. Me miró los ojos enrojecidos. ¿Qué debo hacer? Primero cancela la venta del terreno en Málaga. Luego necesitamos hablar honestamente sobre vuestra situación financiera. Hice una pausa y sobre el futuro de esta familia. Daniel asintió lentamente. Voy a llamar a Víctor ahora mismo y cancelarlo todo. Excelente. En cuanto a Elena, interrumpió preocupado. Ella no va a aceptar esto fácilmente. No conoces a Elena como yo. Puede hacer algo impulsivo, peligroso. Por eso tengo un plan B, respondí. Y es hora de ponerlo en práctica. La mañana siguiente trajo consigo una sensación extraña de calma antes de la tormenta. Elena no había regresado a casa la noche anterior. Daniel dijo que se estaba quedando en casa de una amiga para enfriar la cabeza, pero la tensión en su voz revelaba que la situación era más complicada. Los niños, sintiendo la atmósfera pesada, hacían preguntas que ninguno de nosotros estaba preparado para responder. ¿Dónde está mamá?, preguntó Sofía durante el desayuno, sus ojos grandes fijos en Daniel. Ella tuvo que resolver algunos problemas, cariño, respondió evitando mi mirada. Volverá pronto. Pablo, siempre más perceptivo que su hermana, frunció el ceño. Pelearon de nuevo. El silencio de Daniel fue respuesta suficiente. Después de que los niños se fueron al colegio, me senté con mi hijo en el porche. El día estaba sorprendentemente bonito, con el cielo de un azul intenso que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre nuestras vidas. Llamé a Víctor y cancelé todo, informó Daniel, girando nerviosamente la taza de café entre sus manos. No estaba nada contento. Amenazó con tomar medidas legales. ¿Qué amenaza?, respondí con calma. Él está tan implicado como vosotros, más de hecho, ya que él es el agente responsable. Daniel suspiró profundamente. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Ahora tenemos que ser honestos el uno con el otro. Quiero saber exactamente la extensión de vuestras deudas. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que me recordó tanto a Manuel que mi corazón se encogió. Es peor de lo que imaginas. A medida que él detallaba la situación, el cuadro que se formaba era alarmante. Elena tenía 3 tarjetas de crédito al límite, préstamos con usureros y una cuenta secreta que Daniel descubrió recientemente. Lo más impactante fue descubrir que gran parte del dinero se había ido en compras de lujo, viajes secretos e incluso en financiar a un amante, su instructor de tenis. Cuando Daniel terminó su relato tenía lágrimas en los ojos. Fui tan estúpido, mamá, tan ciego. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mi nariz? Toqué su mano con gentileza. A veces no vemos lo que no queremos ver, hijo. En ese momento oímos el sonido de un coche estacionándose bruscamente. Elena había regresado y no parecía estar sola. Daniel se levantó rápidamente, su rostro revelando una mezcla de aprensión y resignación. Quédate aquí, dijo antes de entrar en la casa para recibirla. Desde el porche oí voces alteradas provenientes del salón. Elena gritaba algo sobre traición mientras una voz masculina que no reconocí intentaba calmarla. Decidí que era hora de hacerme presente. Cuando entré en el salón encontré a Elena acompañada por un hombre alto y corpulento, que por la manera en que se portaba claramente no era solo un amigo. «Ah, mira quién decidió aparecer», exclamó Elena al verme, su tono cargado de sarcasmo. La matriarca manipuladora. El hombre a su lado me evaluó con una mirada que me causó un escalofrío. Había algo depredador en sus ojos. «¿Quién es usted?», pregunté directamente. «Este es Ramón», respondió Elena antes de que él pudiera manifestarse. «Mi abogado». Daniel parecía tan sorprendido como yo. «¿Abogado? ¿Desde cuándo tienes un abogado? Desde que tu madrecita decidió amenazarnos», replicó Elena, tirándose en el sofá con una dramaticidad estudiada.
Ramón nos ayudará a garantizar que recibamos lo que es nuestro por derecho. El tal Ramón dio un paso al frente mostrando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Doña Carmen, creo que hubo un malentendido aquí. Usted está en edad avanzada, posiblemente con facultades mentales comprometidas. Mis facultades mentales están perfectamente intactas, interrumpí, manteniendo la voz firme así como mi memoria y mi entendimiento de lo que es correcto e incorrecto, legal e ilegal. Él continuó imperturbable. Como decía, considerando su edad y condición, sería más prudente permitir que su hijo y su nuera administren su patrimonio. Podemos preparar un documento de incapacitación. ¿Qué incapacitación?, exclamó Daniel horrorizado. Elena, has perdido la razón, mi madre no necesita ser inhabilitada. Elena se levantó encarándolo. ¿Y qué sugieres, Daniel? ¿Que la dejemos arruinar nuestras vidas? ¿Que lo perdamos todo por culpa de su egoísmo? El único egoísmo aquí es el tuyo, refuté manteniendo la calma. Y en cuanto a usted, señor Ramón, sugiero que investigue mejor a sus clientes antes de proponer acciones que pueden configurar delitos. Ramón entrecerró los ojos. Me está amenazando, señora, solo estoy informando, respondí sacando el móvil del bolsillo, así como informé a mi propio abogado Javier Romero sobre todo lo que ha estado sucediendo en esta casa, incluyendo los intentos de falsificación de documentos, los planes de enviarme a una residencia contra mi voluntad, y ahora esta propuesta absurda de incapacitación. El nombre de Javier Romero causó una reacción visible en Ramón. Javier era conocido por su integridad inquebrantable y su influencia en los círculos jurídicos. La sonrisa confiada de Ramón vaciló. Esto es un farol, intervino Elena, pero su voz traicionaba incertidumbre. ¿Quiere arriesgarse?, pregunté mirando directamente a Ramón. Javier está solo esperando mi señal para enviar toda la documentación a la fiscalía. Un silencio tenso se instaló en el salón. Ramón parecía estar recalculando su estrategia mientras Elena alternaba entre expresiones de furia y desesperación. Daniel permanecía a mi lado, su postura firme por primera vez en semanas. Quizás sea mejor que discutamos esto con más calma, dijo Ramón finalmente ajustándose la corbata. Elena, ¿podemos hablar en privado? Se retiraron a la cocina dejándome a solas con Daniel. Él parecía exhausto, como si hubiera envejecido años en pocos días. Gracias, murmuró por no dejarme hundir completamente. Antes de que pudiera responder, Elena regresó sola el rostro, una máscara rígida de control. Ramón cree que es mejor reconsiderar nuestro enfoque, anunció cada palabra pronunciada con esfuerzo. Aparentemente tus contactos son más influyentes de lo que imaginábamos. No se trata de influencia, Elena respondí. Se trata de legalidad. Ella asintió mecánicamente, evitando mirarme directamente a mí o a Daniel. De acuerdo, entonces, ¿qué propones? Primero me gustaría que te fueras de esta casa, declaré con firmeza. Daniel y los niños pueden quedarse, pero tú tienes que irte. ¿Qué?, exclamó incrédula. No puedes echarme. Puedo y lo haré. Esta casa está a mi nombre, Elena. Me trataste como a una intrusa. Me relegaste a un cuarto de servicio. Me humillaste diariamente. Ahora es tu turno de sentir lo que es no tener a dónde ir. Daniel intervino visiblemente incómodo. Mamá, tal vez esto sea demasiado drástico. No es negociable, Daniel, afirmé mirándolo a los ojos. Si quieres acompañarla es tu elección, pero tengo condiciones para ayudaros con las deudas, y la primera de ellas es que Elena ya no viva bajo este techo. Elena soltó una risa amarga. Entonces esto es tu venganza. No es venganza, Elena, es consecuencia. Elegiste este camino cuando decidiste tratarme como basura en mi propia casa, cuando planeaste robar lo que legalmente me pertenece, cuando mentiste, manipulaste y traicionaste. Ella miró a Daniel esperando que la defendiera, que se pusiera de su lado, pero él solo bajó la cabeza derrotado. La realidad de las acciones de Elena finalmente lo había alcanzado por completo. Tienes hasta el final del día para empacar tus cosas, concluí. Y mañana discutiremos cómo vamos a resolver el asunto de las deudas. Estoy dispuesta a ayudar, pero en mis términos. Elena tomó su bolso con movimientos bruscos. Esto no ha terminado, siseó antes de salir del salón, subiendo las escaleras tempestuosamente. Cuando nos quedamos solos, Daniel me miró con una expresión que mezclaba gratitud y vergüenza. Perdóname por todo, mamá, por permitir que las cosas llegaran a este punto. Lo importante es que finalmente abriste los ojos, respondí sintiendo una fatiga profunda después del enfrentamiento. El resto podemos arreglarlo con el tiempo. Aquella noche, mientras Elena empacaba sus cosas en el piso de arriba, podía oírla arrastrando maletas y golpeando puertas. Volví a mi pequeño cuarto en el anexo.
Era la última noche que pasaría allí. Mañana regresaría al dormitorio principal, el espacio que compartí con Manuel por tantos años. Sentada en el borde de la cama dura, miré el medallón que aún llevaba en el cuello. Lo abrí y contemplé la pequeña foto de Manuel allí guardada, su sonrisa serena, sus ojos bondadosos. Tuviste razón todo el tiempo, susurré a la imagen sobre Elena, sobre proteger lo que construimos juntos. Gracias por no dejarme desamparada. Una lágrima solitaria rodó por mi rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio. Lo peor había pasado. La tormenta comenzaba a disiparse, y yo aún estaba de pie. El amanecer trajo consigo una quietud extraña a la casa. Elena se había ido durante la madrugada llevándose solo 2 maletas y dejando atrás una carta para los niños que Daniel decidió no mostrarles aún. Primero necesitamos saber qué decir, cómo explicarlo, argumentó, el rostro marcado por una noche sin sueño. Mientras preparábamos el desayuno juntos por primera vez en semanas, no me sentía como una empleada. Daniel parecía un hombre diferente, más viejo ciertamente, pero también más centrado, como si la salida de Elena le hubiera quitado un peso invisible de los hombros. ¿Cómo vamos a contárselo a los niños?, pregunté batiendo los huevos para una tortilla. Daniel suspiró pasándose la mano por el rostro cansado. La verdad creo, o al menos parte de ella, que su madre y yo nos estamos separando, que ella tuvo que irse por un tiempo. Asentí con la cabeza. Los niños perciben más de lo que imaginamos. Probablemente ya saben que algo estaba muy mal. Cuando Sofía y Pablo bajaron a desayunar, el impacto de la ausencia de Elena fue inmediato. Sofía miró a su alrededor confusa. ¿Dónde está mamá? Daniel se sentó atrayendo a su hija a su regazo. Su mamá tuvo que irse por un tiempo, princesa. Ella y yo decidimos que necesitamos un tiempo separados. Sofía abrió los ojos, comenzando a llorar silenciosamente. Pablo, por otro lado, permaneció impasible, casi como si esperara este momento. ¿Va a volver Sofía?, preguntó entre sollozos. Daniel dudó, mirándome en busca de apoyo. No lo sabemos aún, cariño, intervine suavemente, pero lo que importa es que tú y Pablo estáis seguros aquí con papá y la abuela, y os amamos más que a nada. Pablo finalmente habló, su voz sorprendentemente madura para un niño de 12 años. Estaba gritando anoche. Dijo que nos iba a llevar lejos de aquí. Daniel palideció. ¿Escuchaste eso? Pablo asintió. Entró en nuestro cuarto tarde en la noche, despertó a Sofía y dijo que volvería a buscarnos, que no nos dejaría quedarnos con la abuela. Un escalofrío recorrió mi espalda. Elena era impredecible y esa amenaza no podía ser ignorada. Daniel parecía haber llegado a la misma conclusión. Voy a llamar al colegio y avisarles que nadie más que yo o la abuela está autorizado a recogerlos, declaró abrazando a sus hijos con fuerza. Y hablaré con Javier sobre una medida de protección. Después de que los niños fueron llevados al colegio, Daniel se aseguró de acompañarlos hasta la puerta del aula. Nos reunimos con Javier en su despacho. El abogado escuchó atentamente mientras relatábamos los últimos acontecimientos, incluyendo la amenaza de Elena. Esto es serio, comentó ajustándose las gafas. Basado en la evidencia que usted recolectó, Carmen, y en la admisión de Daniel sobre las actividades fraudulentas, tenemos motivos suficientes para solicitar no solo una medida de protección para usted, sino también una orden de alejamiento, impidiendo que Elena se acerque a los niños sin supervisión. Daniel parecía devastado, pero asintió en señal de acuerdo. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero necesito proteger a mis hijos. ¿Y qué hay de las deudas?, pregunté, volviendo al aspecto práctico de la situación. Daniel me contó que la situación es bastante grave. Javier abrió una carpeta sobre su mesa. Hicimos un levantamiento preliminar. El monto total es de aproximadamente 300.000 euros distribuidos entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios y fuentes menos convencionales. Daniel se encogió en su silla. Usureros, aclaró en voz baja. Elena recurrió a prestamistas. Eso complica las cosas, admitió Javier. Esas personas no suelen seguir los canales legales para el cobro. Estoy dispuesta a ayudar a pagar esas deudas, declaré, pero con algunas condiciones. Daniel me miró sorprendido. Después de todo lo que hicimos, ¿todavía quieres ayudar? Eres mi hijo, Daniel, y esos niños son mis nietos. No voy a abandonaros. Me giré hacia Javier. Quiero establecer un acuerdo formal. Pagaré las deudas legítimas, pero Daniel necesitará pasar por asesoría financiera. Y quiero garantías legales de que nunca más intentarán apropiarse de mis propiedades. ¿Podemos elaborar eso? Javier estuvo de acuerdo, tomando notas.
También sugiero transferir formalmente la casa a su nombre en el registro de la propiedad para evitar cualquier confusión futura. ¿Y la casa de playa?, preguntó Daniel vacilante. Elena mencionó algo sobre eso, pero nunca entendí completamente. Tu padre compró esa propiedad como nuestro refugio para el retiro, expliqué. Es un lugar especial para mí, Daniel. Un día tal vez podamos ir allí juntos tú, los niños y yo, pero por ahora necesito que sea solo mi espacio. Él asintió comprensivo. Entiendo, mamá, y respeto eso. Pasamos las horas siguientes delineando el acuerdo e iniciando los procesos legales para la medida de protección. Cuando regresamos a casa al final de la tarde sentimos una presencia extraña apenas abrimos la puerta. La casa había sido revuelta, cajones abiertos, armarios, registrados, objetos esparcidos por el suelo. El pánico inmediato fue por Sofía y Pablo, pero una rápida llamada al colegio confirmó que aún estaban allí participando en actividades extraescolares. Elena, murmuró Daniel mirando a su alrededor con incredulidad. Debe tener una llave de repuesto. Corrí al despacho temiendo lo peor. La pequeña caja fuerte detrás de los libros estaba intacta, pero el cajón del escritorio donde Manuel guardaba documentos menos importantes había sido forzado. Varias carpetas estaban esparcidas por el suelo. ¿Qué podría estar buscando?, pregunté, más para mí misma que para Daniel. Quizás algo que pudiera usar contra nosotros. Alguna prueba de que no estás mentalmente capacitada, sugirió ayudándome a recoger los papeles. Entre los documentos esparcidos noté la ausencia de algo importante: el contrato original de compra de la casa de playa en Málaga. Aunque yo tenía una copia en la caja fuerte, el documento original contenía detalles que Elena podría usar de alguna forma. Necesitamos cambiar las cerraduras inmediatamente, declaré, e instalar un sistema de seguridad. Daniel ya estaba al teléfono contratando a un cerrajero y a una empresa de seguridad. Estarán aquí en 1 hora, informó tras colgar. Y voy a buscar a los niños al colegio ahora mismo. La sensación de violación era profunda. Esta casa que siempre fue mi santuario ahora parecía vulnerable, expuesta. Me senté en la silla de Manuel intentando controlar el temblor en mis manos. No dejes que te afecte, me susurré. No ahora, no después de todo lo que has enfrentado. Cuando Daniel regresó con los niños, sus rostros reflejaban la confusión al ver el estado de la casa y a los técnicos instalando cámaras de seguridad y cambiando cerraduras. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Pablo mirando a su alrededor con ojos muy abiertos. Tuvimos un pequeño problema, respondió Daniel con calma estudiada. Pero estamos resolviendo todo. Sofía corrió hacia mí abrazándome con fuerza. Fue mamá, ¿verdad? Hizo algo malo. La percepción de la niña me sorprendió. ¿Por qué crees eso, cariño? Porque estaba muy enfadada anoche. Dijo que iba a recuperar lo que era suyo, que tú habías robado algo importante. Intercambié una mirada preocupada con Daniel. Elena estaba creando una narrativa peligrosa, tal vez incluso envenenando a los niños contra mí. Sofía, tu abuela, no robó nada, afirmó Daniel con firmeza. De hecho, esta casa siempre fue de ella y del abuelo. Nosotros es que estábamos confundidos sobre eso. La niña asintió aún agarrada a mí. Lo sabía. Mamá estaba mintiendo de nuevo. De nuevo, pregunté con gentileza. Ella miente todo el tiempo, explicó Sofía con la simplicidad devastadora de los niños. Dice que nos va a llevar de paseo, pero nunca lo hace. Promete regalos que nunca llegan. Dice que nos quiere, pero grita mucho. Mi corazón se encogió. Los niños habían sido testigos silenciosos de mucho más de lo que imaginábamos. Aquella noche, después de que Sofía y Pablo se fueron a la cama, Daniel y yo nos sentamos en el porche. Las nuevas luces de seguridad iluminaban el jardín, creando sombras danzantes sobre las plantas que Manuel cultivaba con tanto cuidado. Nunca pensé que llegaría a este punto, confesó Daniel, la voz embargada por la emoción, un sistema de seguridad para protegernos de mi propia esposa. A veces las personas no son quienes pensamos que son, respondí observando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo nocturno. Tu padre solía decir que el verdadero carácter de alguien se revela en la adversidad. ¿Y mi carácter?, preguntó Daniel mirándome con ojos llenos de culpa. ¿Qué reveló? Que aún tienes mucho que aprender, hijo, pero también que tienes el coraje de reconocer tus errores e intentar corregirlos. Él sonrió débilmente. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Una madre nunca se rinde, respondí tocando su mano con gentileza, incluso cuando el camino parece imposible. Aquella noche dormí en el dormitorio principal por primera vez desde la muerte de Manuel.
Su olor aún flotaba sutilmente en el aire en las almohadas en las cortinas. Sentí una paz que no experimentaba desde hacía semanas. La batalla aún no había terminado, pero yo estaba de vuelta en el lugar que me pertenecía. Me desperté sobresaltada con el sonido del teléfono sonando. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:17 de la madrugada. Diga, atendí la voz ronca por el sueño. Doña Carmen, le habla el inspector Morales de la Policía Judicial. Tenemos una situación que requiere su presencia inmediatamente. Mi corazón se disparó. ¿Qué sucedió? Mi hijo, mis nietos, no señora, se trata de su nuera Elena Navarro. Fue detenida intentando invadir su propiedad en Málaga. La luz fría de la comisaría contrastaba con el cielo aún oscuro cuando llegué acompañada por Daniel. Habíamos dejado a los niños al cuidado de una vecina de confianza, prometiendo volver lo más rápido posible. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. El inspector Morales nos recibió con una expresión seria. Era un hombre de mediana edad con ojos cansados que revelaban una carrera entera presenciando lo peor de la humanidad. Doña Carmen, señor Daniel, gracias por venir tan rápidamente, dijo conduciéndonos a su despacho. Tenemos una situación delicada entre manos. ¿Cómo llegó Elena hasta Málaga? Pregunté aún intentando procesar la información. Aparentemente tomó un vuelo ayer por la tarde, explicó el inspector consultando sus anotaciones. Un vecino de la propiedad en la zona del paseo marítimo llamó a la policía alrededor de la 1 de la madrugada cuando notó a alguien intentando forzar la entrada. Cuando nuestros agentes llegaron, encontraron a la señora Elena Navarro dentro de la casa registrando armarios y cajones. Daniel cubrió su rostro con las manos. Dios mío. ¿Estaba buscando algo específico?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Según lo que declaró, buscaba documentos que probarían que la propiedad pertenece a su esposo y no a usted, señora. El inspector levantó una ceja. Obviamente verificamos el registro de la propiedad y confirmamos que la casa está a su nombre desde hace más de 5 años. ¿Está siendo acusada de allanamiento de morada?, preguntó Daniel, la voz temblorosa. Sí, y también de daños a la propiedad. Rompió una ventana para entrar. Sentí un escalofrío. ¿Estaba armada? ¿Había alguien más con ella? No, señora. Estaba sola y no portaba armas, solo herramientas para el allanamiento. Hizo una pausa. Sin embargo, encontramos algo preocupante en el coche que alquiló. El inspector retiró de una carpeta un conjunto de documentos falsificados. Escrituras, poderes, contratos, todos con firmas que supuestamente serían mías, pero eran obviamente falsas. Planeaba vender la propiedad, concluí, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Incluso después de todo lo que sucedió, todavía estaba intentando. Mencionó a un comprador ya interesado, confirmó el inspector, un inversor extranjero dispuesto a pagar en efectivo sin muchas preguntas. Daniel estaba pálido, como si cada nueva revelación fuera un golpe físico. ¿Puedo verla?, preguntó. El inspector dudó. Normalmente no lo permitimos, pero considerando las circunstancias, suspiró. 5 minutos y un agente estará presente todo el tiempo. Mientras Daniel seguía a un policía uniformado hacia el área de detención, el inspector Morales dirigió su atención hacia mí. Doña Carmen, debo informarle que la señora Elena hizo algunas alegaciones graves contra usted. Afirma que usted está mentalmente incapacitada y que manipuló a su hijo en su contra. Sonreí tristemente. Me lo imagino. No estamos dando crédito a esas afirmaciones, me aseguró, especialmente considerando la evidencia de falsificación e invasión, pero pensé que debería saberlo. Agradecí con un gesto de cabeza. ¿Qué sucede ahora? Permanecerá detenida hasta la audiencia de control, probablemente mañana. Luego el juez decidirá si responderá en libertad o no. La idea de Elena en una celda de prisión era perturbadora a pesar de todo. No por compasión hacia ella, sino por mis nietos que tendrían que lidiar con esa realidad. Si yo no quisiera proceder con las acusaciones, el inspector me miró con seriedad. Es su derecho, pero considerando la evidencia de un esquema mayor de fraude y falsificación, la fiscalía probablemente procederá de todas formas. Cuando Daniel regresó, sus ojos estaban enrojecidos. Sin decir una palabra, salimos de la comisaría hacia el aire fresco de la madrugada. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, anunciando un nuevo día. ¿Cómo estaba?, pregunté mientras caminábamos hacia el coche. Irreconocible, respondió en voz baja. No físicamente, sino... Era como si estuviera mirando a una extraña. Ni siquiera mostró remordimiento. Dijo que yo la traicioné, que elegí tu dinero en lugar de nuestro matrimonio.
Lamento que haya llegado a este punto, hijo. Respiró hondo pasándose la mano por el cabello despeinado. ¿Sabes qué es lo peor? Una parte de mí todavía se preocupa por ella. Aún recuerdo cómo era al principio antes de todo esto. El camino de regreso a casa fue en un silencio reflexivo. Cuando llegamos, el sol ya había salido completamente bañando nuestra casa con una luz dorada casi irónica considerando las circunstancias. Los niños aún dormían cuando entramos. La vecina doña Pilar estaba en la cocina preparando café. ¿Todo bien con vosotros?, preguntó, la preocupación evidente en su rostro amable. Los niños durmieron tranquilos, ni se dieron cuenta de que salisteis. Agradecimos su ayuda y Daniel la acompañó hasta la puerta. Me quedé en la cocina contemplando la taza de café que doña Pilar me había servido. La normalidad de la escena, el aroma del café, la luz de la mañana entrando por la ventana, el tic-tac del reloj en la pared, contrastaba brutalmente con el caos que nuestra familia estaba enfrentando. Daniel regresó y se sentó frente a mí, frotándose los ojos cansados. ¿Qué les vamos a decir a los niños?, preguntó. Era la pregunta del €1.000.000. ¿Cómo explicar a los niños que su madre estaba detenida por intentar robar a su abuela? ¿Cómo suavizar esa verdad sin mentir completamente? La verdad, pero de una forma que ellos puedan comprender. Respondí finalmente. Que su madre hizo algo incorrecto y necesita enfrentar las consecuencias, que eso no significa que no los ame, sino que a veces los adultos cometen errores graves. Daniel asintió lentamente. ¿Y qué hay de nosotros, de nuestro futuro? Un día a la vez, hijo. Primero vamos a garantizar que tú y los niños estéis bien emocional y financieramente. Luego reconstruiremos lo que sea posible. Aquella mañana, cuando Sofía y Pablo bajaron a desayunar, sus rostros somnolientos se iluminaron al vernos. No importaba lo que hubiera sucedido, ellos seguían siendo niños resilientes, esperanzados, capaces de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Y en esa capacidad de continuar, de encontrar luz incluso en la oscuridad, vi nuestra propia salvación. Durante el desayuno, mientras los niños intentaban recuperar algo de normalidad, Daniel encontró el valor para comenzar la difícil conversación. Niños, necesitamos hablar sobre algo importante, dijo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Vuestra madre, ella hizo algunas cosas incorrectas y ahora está con la policía. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Mamá es una delincuente? No, cariño, Daniel respondió rápidamente. Solo tomó algunas decisiones muy malas, decisiones que lastimaron a otras personas. Pablo, siempre más perceptivo, me miró directamente. Intentó hacerte daño a ti, ¿verdad, abuela? Me sorprendió su intuición. Intentó tomar cosas que no le pertenecían, Pablo, y eso está mal sin importar quién lo haga. ¿Cuándo va a volver a casa Sofía?, preguntó su vocecita temblando. Daniel dudó. No lo sabemos aún, princesa. Puede llevar algún tiempo, pero lo que importa es que yo estoy aquí, la abuela está aquí, y vamos a cuidar de vosotros con todo nuestro amor. Los días siguientes fueron una mezcla de procedimientos legales y ajustes emocionales. Elena acabó siendo liberada después de la audiencia de control, pero con medidas restrictivas severas, prohibición de acercarse a mí a la casa o a los niños sin supervisión judicial, además de tener que usar una pulsera electrónica de seguimiento. Daniel inició el proceso de divorcio, una decisión que, aunque dolorosa, trajo un sentido de finalidad que todos necesitábamos. Con la ayuda de Javier comenzamos a desentrañar la compleja telaraña de deudas dejada por Elena y a crear un plan para resolverlas sin comprometer el futuro de los niños. Una semana después de la detención de Elena, decidí que necesitaba un tiempo para mí misma, para procesar todo lo que había sucedido y reencontrar mi propia paz interior. Voy a ir a la casa de playa por unas semanas, anuncié durante la cena. ¿Estás segura de que quieres ir sola, mamá?, preguntó Daniel preocupado. Sonreí tocando su mano con gentileza. Sí, ese es un lugar especial para mí donde tu padre y yo planeábamos pasar nuestra vejez juntos. Necesito reconectarme con esas memorias, con esa parte de mí que quedó olvidada en los últimos meses. Sofía, que se había vuelto extremadamente protectora conmigo, frunció el ceño. Pero, ¿y si mamá intenta ir allá de nuevo? No te preocupes, cariño. La casa tiene un sistema de seguridad ahora y los vecinos están alertados. Además, añadí guiñándole un ojo, tu abuela es mucho más astuta de lo que parece. La mañana de mi partida, los niños me regalaron dibujos para decorar la casa de playa. Pablo había dibujado un barco navegando en un mar azul vibrante, mientras Sofía creó un retrato de nuestra familia, Daniel, Pablo, ella y yo de manos dadas bajo un sol radiante.
Para que no te sientas sola, explicó abrazándome con fuerza. Daniel me acompañó hasta el coche ayudando con las maletas. Antes de despedirme, sostuve su rostro entre mis manos como hacía cuando era solo un niño. Estoy orgullosa de ti, hijo, de la manera en que estás lidiando con todo esto, cómo estás cuidando de los niños. Sus ojos se humedecieron. Aprendí de los mejores, mamá, de ti y de papá. El viaje hasta Málaga fue tranquilo, una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que había sucedido y todo lo que aún estaba por venir. Al llegar a la casa de playa, fui recibida por el sonido de las olas y el olor a salitre que tanto amaba. La ventana rota por Elena ya había sido reparada y la empresa de seguridad había instalado cámaras y alarmas conforme a lo solicitado. A pesar de eso, al entrar aún pude sentir los vestigios de la invasión no en las paredes o muebles, sino en la energía del lugar, en la sensación sutil de violación. Pasé el resto del día limpiando, organizando, reclamando aquel espacio como mío. Puse los dibujos de los niños en el refrigerador. Abrí todas las ventanas para dejar circular el aire del mar. Cambié las sábanas y arreglé mi ropa en el armario que Manuel y yo solíamos compartir. Por la noche me senté en el porche con una copa de vino observando las estrellas reflejadas en el océano. El medallón con la foto de Manuel reposaba contra mi pecho, un recordatorio constante de su amor y previsión. Tenías razón todo el tiempo, mi amor, susurré al cielo estrellado sobre Elena, sobre proteger lo que construimos, sobre darme los medios para defenderme. Una brisa suave acarició mi rostro como si Manuel estuviera respondiendo desde el más allá. Cerré los ojos y permití por primera vez en mucho tiempo que las lágrimas fluyeran libremente. No solo lágrimas de tristeza por la pérdida o por el trauma reciente, sino también lágrimas de alivio, de liberación. Aquí en este refugio a la orilla del mar, lejos del caos y de los recuerdos dolorosos, finalmente podía comenzar a sanar, podía reconectarme con la mujer que fui antes de toda esta prueba. La mujer que Manuel amó por casi 4 décadas. La mujer que había encontrado la fuerza para enfrentar una de las mayores traiciones que podría imaginar. Y mientras las olas rompían rítmicamente en la playa, llevándose fragmentos de dolor con cada reflujo, comencé a vislumbrar un futuro diferente al que había imaginado, pero aún así repleto de posibilidades. Un futuro donde yo no sería solo la viuda de Manuel o la abuela relegada a un cuarto en la parte trasera, sino Carmen completa, resiliente, dueña de su propia historia. 3 semanas pasaron desde mi llegada a la casa de playa. El otoño comenzaba a dar paso al invierno, trayendo consigo vientos más fuertes y noches más frías. Pero yo había encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad en este lugar que ahora era verdaderamente mi hogar. Todas las mañanas caminaba descalza por la playa, sintiendo la arena fría entre los dedos y dejando que las olas ocasionalmente tocaran mis pies. Había hecho amistad con otros residentes del área, principalmente jubilados como yo, personas que entendían el valor del silencio compartido mientras observábamos el amanecer. Daniel y los niños me visitaban cada 2 semanas, trayendo consigo historias de una vida que lentamente se reconstruía. Pablo se estaba destacando en el colegio, especialmente en matemáticas, mientras Sofía había descubierto una pasión por el dibujo que iba mucho más allá de los garabatos infantiles. Daniel, por su parte, parecía más centrado, más presente como padre y como hijo. ¿Cómo van las cosas con la terapeuta?, pregunté durante uno de esos fines de semana mientras preparábamos el almuerzo juntos. Sorprendentemente bien, respondió cortando verduras con precisión recién adquirida. La doctora Luisa dice que estoy haciendo progresos significativos en reconocer patrones de codependencia. Sonreí orgullosa de su apertura para buscar ayuda. Y los niños, Pablo lo está llevando bien. Ya sabes lo resiliente que es. Sofía todavía tiene pesadillas ocasionales, pero la terapia de arte está ayudando mucho. Hizo una pausa vacilante. Elena solicitó visitas supervisadas. Mi corazón se encogió. A pesar de todo, ella seguía siendo la madre de esos niños. ¿Y cómo te sientes al respecto? En conflicto, admitió. Una parte de mí quiere protegerlos completamente, pero sé que necesitan a su madre incluso con todos sus problemas. Me miró con ojos inquisitivos. ¿Qué piensas? Creo que los niños merecen la oportunidad de mantener una relación con su madre siempre y cuando sea segura y saludable, respondí honestamente. Las visitas supervisadas parecen un buen comienzo. Él asintió aliviado por mi comprensión. El proceso penal aún está en curso, pero su abogado consiguió un acuerdo para que reciba tratamiento psiquiátrico en lugar de cumplir una pena en prisión. Es lo mejor para todos, especialmente para Pablo y Sofía.
Aquella tarde, mientras los niños jugaban en la playa bajo nuestra atenta mirada, Daniel me entregó un sobre. Los papeles del divorcio se finalizaron ayer, explicó. Y también logramos resolver la mayor parte de las deudas con tu préstamo. No sé cómo agradecerte, mamá. No es un préstamo, Daniel. Es una inversión en el futuro de los niños en tu futuro. Apreté su mano. Tu padre habría hecho lo mismo. Por la noche, después de que todos se durmieron, me senté en el porche como se había convertido en mi ritual. El océano estaba agitado, reflejando mis propios pensamientos. La jornada de los últimos meses parecía casi surreal, de la humillación de ser relegada a un cuarto de servicio al empoderamiento de retomar el control de mi vida. Recordé el día siguiente al funeral de Manuel, cuando Elena arrojó mis maletas a la entrada del garaje y declaró que la casa ahora le pertenecía a ella. En ese momento me sentí tan pequeña, tan derrotada. ¿Quién podría imaginar que aquella humillación sería el catalizador para una transformación tan profunda? A la mañana siguiente me desperté con el sonido de risas infantiles. Pablo y Sofía estaban en la playa con Daniel construyendo un castillo de arena elaborado. Los observé desde el porche, mi corazón desbordado por un amor que parecía casi doloroso en su intensidad. «Abuela, ven a ver nuestro castillo», Sofía gritó al verme saludando entusiastamente. Bajé a la playa sintiendo la arena calentarse gradualmente bajo mis pies, conforme el sol subía en el horizonte. El castillo era impresionante, torres, fosos, incluso un puente levadizo improvisado con palitos. «Es la casa de la abuela», explicó Pablo seriamente. «Pero mejor porque tiene un dragón protector». Señaló una formación de arena que con algo de imaginación podría ser interpretada como un dragón. «¿Y quién vive en este castillo?», pregunté entrando en el juego. «Todos nosotros», declaró Sofía con convicción. «Tú, papá, yo, Pablo y el abuelo Manuel también, como un fantasma bueno que nos protege». Daniel encontró mi mirada por encima de las cabezas de los niños, sus ojos humedecidos. «Es una bella idea. No, mamá, todos juntos protegidos». Asentí, incapaz de confiar en mi voz en ese momento. La simplicidad de la visión de Sofía, nuestra familia unida incluso con sus imperfecciones y ausencias, tocó algo profundo en mí. Después del almuerzo, mientras los niños descansaban, Daniel y yo caminamos por la playa. El sol de la tarde creaba reflejos dorados en el agua y gaviotas sobrevolaban perezosamente sobre nuestras cabezas. «He estado pensando», dijo después de un largo silencio cómodo. «Tal vez podríamos vender la casa de Madrid». Lo miré sorprendida. «¿Estás seguro creciste en esa casa?» «Sí, pero hay demasiadas memorias difíciles ahora». Para mí, para los niños, pateó suavemente un guijarro en la arena. «Estaba pensando en comprar algo más pequeño, tal vez más cerca de aquí. Los niños adoran el mar y estar cerca de ti». «Me encantaría eso», respondí sinceramente. «Pero no quiero que tomes esa decisión por mí. No es solo por ti, mamá, es por todos nosotros». Sonrió una sonrisa que recordaba tanto la de Manuel que mi corazón se encogió. «Creo que necesitamos un nuevo comienzo». Aquella noche, después de que Daniel y los niños partieron en el último vuelo de regreso a Madrid, la casa quedó extrañamente silenciosa. Ya me había acostumbrado a la tranquilidad de mi rutina solitaria, pero después de un fin de semana de risas y conversaciones, la ausencia de ellos era casi física. Me senté en el sofá con una taza de té, hojeando un álbum de fotografías que Manuel había organizado meticulosamente a lo largo de los años. Nuestra boda, el nacimiento de Daniel, vacaciones familiares, cumpleaños, graduaciones. Toda una vida capturada en imágenes. Cuando llegué a las últimas páginas, encontré algo que no había notado antes, un sobre pequeño pegado en la contraportada. Con cuidado lo despegué y lo abrí. Dentro había una carta de Manuel con fecha de apenas un mes antes de su muerte. «Mi querida Carmen, mientras organizo este álbum me doy cuenta de la vida extraordinaria que hemos construido juntos. Cada fotografía me recuerda cuánto amor ha fluido entre nosotros, cuánta felicidad hemos compartido incluso en los momentos difíciles. Sé que pronto tendré que dejarte y eso me parte el corazón, pero no temo por ti, mi amor. Siempre has sido la más fuerte de los dos, aunque quizás no lo sepas. Quiero que sepas que he hecho todo lo posible para garantizar tu seguridad cuando yo no esté. No solo materialmente, sino también emocionalmente. Sé que encontrarás tu camino, que descubrirás una nueva versión de ti misma. Una versión que quizás te sorprenda con su fuerza y sabiduría. La casa en Málaga es mi último regalo para ti. Un lugar donde espero que encuentres paz, donde puedas mirar el mar y recordar todos nuestros veranos juntos, donde puedas construir una nueva vida llena de serenidad.
No te sientas culpable por ser feliz después de que me haya ido. Tu felicidad siempre ha sido mi mayor alegría. Te amaré siempre incluso desde donde quiera que vaya Manuel. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, mientras sostenía la carta contra mi pecho. Era como si Manuel me hubiera enviado un mensaje exactamente cuando más lo necesitaba, recordándome que tenía permiso para ser feliz, para avanzar, para encontrar una nueva versión de mí misma. Esa noche dormí con la carta bajo mi almohada envuelta en una paz que no había sentido desde la muerte de mi marido. Los días en Málaga comenzaron a adquirir un ritmo propio. Por las mañanas, después de mi caminata por la playa, asistía a una clase de yoga para mayores en el centro comunitario local. Por las tardes a veces leía en el porche, otras exploraba los pequeños pueblos cercanos, o iba a tomar café con mis nuevos amigos, principalmente jubilados como yo, que habían encontrado en la costa un lugar para reinventarse. Entre ellos estaba Antonio, un viudo de 67 años que había sido profesor de literatura y ahora dirigía un pequeño club de lectura. Comenzamos a coincidir en el café del Paseo Marítimo primero, intercambiando comentarios sobre libros, luego conversando sobre la vida, los desafíos de la vejez, las alegrías inesperadas que aparecían incluso después de grandes pérdidas. Nunca pensé que podría volver a sentir entusiasmo por despertarme cada mañana, me confesó un día mientras observábamos el atardecer. Después de que Pilar murió, creí que mi vida había terminado también. Pero el tiempo es extraño, Carmen. No cura exactamente, pero transforma el dolor en algo distinto, algo que puedes cargar sin que te aplaste. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también estaba descubriendo esa transformación del dolor, esa capacidad de avanzar sin olvidar. Una tarde, mientras organizaba el estudio que Manuel había preparado en la casa de playa, encontré una caja con documentos antiguos. Entre ellos contratos de compra de terrenos adyacentes a nuestra propiedad en Málaga, que desconocía por completo. Según los papeles, Manuel había adquirido casi 1 hectárea de terreno con vistas al mar, con permisos aprobados para construcción residencial. Intrigada llamé a Javier para consultarle sobre estos documentos. «Ah, sí, los terrenos de la Cala», respondió el abogado. Manuel me comentó sobre ellos. Tenía la idea de construir pequeñas villas vacacionales para alquilar. Un proyecto para vuestra jubilación. Nunca me mencionó eso, murmuré sorprendida. Quería que fuera una sorpresa, supongo. Los permisos están en regla y el terreno ha aumentado considerablemente su valor desde la compra. Si quisiera venderlo ahora, obtendría al menos el triple de lo que Manuel pagó. Esta revelación me dejó pensativa. Manuel seguía sorprendiéndome incluso después de su partida, dejándome no solo protegida, sino también con oportunidades para construir algo nuevo. Esa noche llamé a Daniel para contarle sobre mi descubrimiento. «¿Villas vacacionales?», preguntó asombrado. «Papá siempre fue un visionario. Estoy considerando seguir adelante con su idea», le confié. «No exactamente como él la planteó, pero tal vez construir un par de casitas, una para alquilar y otra... Bueno, pensaba que tal vez tú y los niños querríais tener vuestro propio espacio aquí cerca de mí, pero con privacidad». El silencio al otro lado de la línea me hizo temer haber sido demasiado presuntuosa. «Daniel, no tienes que es una idea maravillosa, mamá», interrumpió la voz cargada de emoción. «De hecho, quería hablarte de algo relacionado. Recibí una oferta para transferir mi trabajo a la oficina de Málaga. Es una oportunidad menor en términos profesionales, pero la calidad de vida para los niños sería incomparable». Mi corazón dio un vuelco. «¿Estás considerando mudarte aquí? Más que considerarlo. Ya hablé con los niños y están entusiasmados. Pablo incluso investigó sobre escuelas en la zona Río. Dice que quiere una donde pueda aprender surf». Tuve que contener las lágrimas de alegría. La idea de tener a mi familia cerca, de poder ver crecer a mis nietos, de construir una nueva vida juntos en este lugar que Manuel había elegido para nuestro futuro, parecía casi demasiado hermoso para ser verdad. «¿Qué piensas, mamá?», preguntó Daniel ante mi silencio. «¿Te gustaría tenernos cerca?» «Nada me haría más feliz», respondí finalmente. «Nada en el mundo». En las semanas siguientes las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Consulté con un arquitecto local sobre la posibilidad de construir en el terreno. Las noticias fueron aún mejores de lo que esperaba. El área había sido revalorizada y los permisos que Manuel había obtenido eran ahora considerados oro debido a las nuevas restricciones de construcción en la costa. El arquitecto, un hombre joven y entusiasta llamado Miguel, presentó un proyecto que respetaba el entorno natural mientras maximizaba las vistas al mar,
2 casas elegantes pero sencillas, con grandes ventanales, terrazas amplias y un jardín compartido que descendía hasta un pequeño sendero privado hacia la playa. Mientras los planes para el futuro tomaban forma, recibí una llamada inesperada de Javier. Carmen, han surgido algunos desarrollos en el caso de Elena que creo que deberías conocer. La seriedad en su tono me alertó. ¿Qué ocurre? La investigación sobre las deudas que tenía ha revelado algunas actividades preocupantes. Aparentemente estaba involucrada en un esquema para defraudar a varios inversores junto con Víctor, el agente inmobiliario, y otra persona que aún no ha sido identificada. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de esquema? Vendían participaciones en desarrollos inmobiliarios que no existían usando documentos falsificados. Las autoridades sospechan que intentaron usar las propiedades de ustedes como parte de ese fraude. Dios mío. ¿Y Daniel está implicado? No parece que tuviera conocimiento de la extensión de las actividades. Según la investigación, Elena utilizaba su posición como esposa de Daniel para dar credibilidad a los negocios, pero mantenía la mayor parte de la operación oculta incluso para él. Respiré aliviada, aunque la situación seguía siendo perturbadora. Pensar que Elena no solo había intentado estafarme a mí, sino a múltiples personas, revelaba un nivel de deshonestidad que iba más allá de lo que había imaginado. ¿Qué significa esto para el acuerdo que tenía con el fiscal?, pregunté, pensando en los niños y en cómo esta nueva revelación afectaría su relación con su madre. Probablemente lo anulará, respondió Javier con pesar. Esto ya no es solo un caso de conflicto familiar o un intento aislado de apropiación indebida. Estamos hablando de un posible fraude organizado. Elena podría enfrentar cargos mucho más serios. Después de colgar, me quedé mirando al mar desde mi ventana intentando procesar esta nueva información. Parte de mí sentía una vindicación amarga. Mis instintos sobre Elena habían sido correctos. Pero otra parte se entristecía por Pablo y Sofía, que ahora tendrían que lidiar con una realidad aún más dolorosa sobre su madre. Llamé a Daniel esa misma noche para informarle sobre lo que había descubierto Javier. Su silencio inicial fue seguido por un largo suspiro. De alguna manera no me sorprende, dijo finalmente. Siempre hubo aspectos de su vida que mantenía en secreto, zonas a las que no me permitía acceder. Supongo que ahora entiendo por qué. ¿Cómo crees que afectará esto a los niños? A corto plazo será difícil. Especialmente para Sofía, que aún tiene esta imagen idealizada de su madre a pesar de todo. Pero a largo plazo, hizo una pausa. Tal vez sea mejor que sepan la verdad, que entiendan que nada de esto fue su culpa. Que a veces las personas que deberían cuidarnos simplemente no pueden, porque están demasiado perdidas en sus propios problemas. Su madurez y claridad me llenaron de orgullo. Daniel había recorrido un largo camino desde aquel hombre indeciso que permitía que Elena dictara cada aspecto de su vida. Ahora estaba emergiendo como un padre fuerte y centrado, capaz de guiar a sus hijos a través de aguas turbulentas. Estoy orgullosa de ti, lo sabes, le dije. No todos los hombres tendrían la fortaleza para enfrentar algo así con tanta dignidad. Aprendí de la mejor, respondió, y pude oír la sonrisa en su voz. Y hablando de aprender de los mejores, ¿recuerdas esa receta de paella que papá solía hacer en verano? Los niños siguen preguntando por ella. La conversación derivó hacia recuerdos más felices, planes para el futuro, detalles sobre la mudanza próxima. Cuando colgamos me sentí reconfortada a pesar de las noticias perturbadoras. Nuestra familia estaba encontrando su camino a través de la tormenta, más unida, quizás, de lo que habíamos estado en años. Al día siguiente, mientras desayunaba en la terraza, recibí una visita inesperada. Antonio apareció con un pequeño ramo de flores silvestres y una expresión tímida que me recordó a un adolescente más que a un profesor jubilado. Pensé que tal vez te gustaría acompañarme a un pequeño festival en el pueblo vecino, propuso. Hay música, artesanía local y dicen que hacen el mejor gazpacho de la costa. Sonreí sorprendida por la invitación, pero también por mi propia reacción, una mezcla de nervios y anticipación que no había sentido en décadas. Me encantaría, respondí tomando las flores. Dame unos minutos para arreglarme. Mientras me cambiaba, miré la fotografía de Manuel que tenía en la mesita de noche. ¿Qué te parece?, le pregunté en silencio. Está bien que vaya a un festival con un amigo. La luz del sol que entraba por la ventana iluminó la fotografía de manera que la sonrisa de Manuel pareció hacerse más amplia, como dándome su aprobación. Tal vez era solo mi imaginación,
pero en ese momento sentí una liberación, como si un peso invisible se levantara de mis hombros. Ese día con Antonio fue simple, lleno de pequeñas alegrías, conversaciones, música, comida compartida bajo el sol de otoño. No era una cita, no exactamente, pero era un recordatorio de que la vida continuaba ofreciendo nuevos placeres, nuevas conexiones, nuevas posibilidades. El invierno en la costa de Málaga resultó ser mucho más suave de lo que estaba acostumbrada en Madrid. Mientras la capital se cubría de escarcha, aquí los días seguían siendo mayormente soleados, con ocasionales tormentas que traían consigo un espectáculo impresionante de olas embravecidas golpeando contra las rocas. Durante una de esas tormentas recibí la noticia de que Elena había sido formalmente acusada de fraude, falsificación de documentos y estafa. Las pruebas eran contundentes. El esquema se extendía más allá de lo que inicialmente se había descubierto, involucrando a inversores extranjeros y cantidades significativas de dinero. Daniel decidió llevar a los niños a Málaga ese fin de semana, sintiendo que necesitaban el consuelo de la familia completa para procesar las noticias. La reacción de Pablo y Sofía fue tan diferente como sus personalidades. Pablo, pragmático y analítico, hizo preguntas específicas buscando entender exactamente qué había hecho su madre y por qué. Sofía, en cambio, se retrajo inicialmente negándose a hablar del tema. Fue durante un paseo por la playa mientras recogíamos conchas después de la tormenta que Sofía finalmente abrió su corazón. «Abuela, ¿crees que las personas malas pueden cambiar?», preguntó de repente sosteniendo una pequeña concha rosada en su mano. Me arrodillé a su nivel sintiendo la humedad de la arena a través de mi ropa, pero sin importarme. «Creo que las personas son complicadas, cariño. No creo que tu madre sea mala, pero ha hecho cosas malas, y a veces es difícil separar lo uno de lo otro. Pero puede cambiar», insistió, sus ojos grandes buscando una respuesta que yo no estaba segura de tener. «Algunas personas cambian, sí, especialmente cuando reconocen que han hecho daño y realmente quieren ser mejores», respondí cautelosamente. «Pero el cambio verdadero requiere mucho esfuerzo, mucha honestidad consigo mismo. No es fácil». Sofía contempló la concha en su mano, girándola para ver los diferentes tonos de rosa bajo la luz. «Si mamá cambia de verdad, podría volver con nosotros algún día». Mi corazón se encogió ante la esperanza en su voz. No quería alimentar expectativas irreales, pero tampoco quería romper esa última conexión que Sofía mantenía con su madre. «El futuro es algo que no podemos predecir, cariño. Lo que sí sé con certeza es que tu padre y yo estaremos siempre a tu lado, pase lo que pase». Ella asintió lentamente, como procesando mis palabras, y luego me entregó la concha rosada. «Esta es para ti, abuela. Es como tú, bonita y fuerte». La abracé con fuerza, conmovida por su generosidad emocional incluso en medio de su propio dolor. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Daniel y yo nos sentamos en el porche con una botella de vino envueltos en mantas contra la brisa fresca del mar. «Estaba pensando en cambiar sus apellidos», dijo inesperadamente Daniel. «Que lleven el Sanz antes del Navarro, para que tengan esa conexión con papá contigo». «¿Estás seguro de qué es lo que quieres?», pregunté, sorprendida por la propuesta. «Sí», asintió con firmeza. «Quiero que recuerden que vienen de una línea de personas buenas y honradas, no solo de…». Dejó la frase incompleta, pero entendí lo que quería decir. «Tu padre estaría muy orgulloso», dije suavemente. «No solo por el gesto hacia los niños, sino por el hombre en que te has convertido, Daniel». Él sonrió, una sonrisa que contenía tanto tristeza como esperanza. A veces me pregunto qué habría dicho papá sobre todo esto. Si habría manejado las cosas de manera diferente, si habría visto lo que yo no pude ver en Elena. «Él vio algo», confesé. «Por eso tomó las medidas que tomó para protegerme. Pero Manuel siempre respetó tus decisiones, hijo. Incluso cuando no estaba de acuerdo, creía que cada persona debe trazar su propio camino. Siempre fuiste la voz de la sabiduría entre los dos», dijo Daniel mirando hacia el mar. «Él era el soñador, el que construía castillos en el aire, y tú eras la que encontraba la manera de darles cimientos sólidos». La descripción me hizo sonreír porque capturaba perfectamente la dinámica que Manuel y yo habíamos desarrollado a lo largo de nuestros años juntos. Éramos un buen equipo, admití. Y eso es lo que tú y yo somos ahora, un equipo para proteger a estos niños, para darles el futuro que merecen. Los meses siguientes trajeron consigo más cambios. La construcción de las casas en el terreno comenzó en primavera, justo cuando Daniel y los niños se mudaron oficialmente a Málaga. Alquilaron un pequeño apartamento cerca de mi casa mientras esperábamos que las nuevas viviendas estuvieran listas.
Pablo se adaptó rápidamente a su nueva escuela desarrollando un grupo de amigos y como había deseado aprendiendo a surfear con un entusiasmo que nos sorprendió a todos. Sofía tardó un poco más en aclimatarse, pero su talento artístico encontró un nuevo canal cuando una vecina antigua profesora de arte comenzó a darle clases de pintura. La vida adquirió un ritmo diferente, más pausado, pero también más rico. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos, antes de que cada uno partiera a sus actividades. Daniel a su oficina, los niños al colegio, yo a mis clases de yoga o a supervisar la construcción. Las tardes a menudo nos encontraban en la playa construyendo castillos de arena cada vez más elaborados o explorando los pueblos blancos de las montañas cercanas los fines de semana. Antonio se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Al principio Daniel mostró cierta reserva, quizás temiendo que este nuevo amigo intentara reemplazar a su padre. Pero con el tiempo, al ver cómo Antonio respetaba la memoria de Manuel mientras ofrecía su propia forma de compañía y apoyo, mi hijo se relajó e incluso comenzó a disfrutar de las historias del antiguo profesor. El caso contra Elena avanzó lentamente a través del sistema judicial. Optó finalmente por un acuerdo con la fiscalía, admitiendo su culpabilidad a cambio de una sentencia reducida a 3 años de prisión y la obligación de devolver el dinero defraudado. Para los niños esta conclusión trajo tanto dolor como alivio-dolor, por la confirmación final de los actos de su madre, alivio, por tener un cierre definido en lugar de la incertidumbre que habían vivido durante tanto tiempo. Cuando llegó el verano, las casas en el terreno estaban casi terminadas. En una tarde particularmente calurosa, el arquitecto Miguel nos entregó las llaves para una visita preliminar. Los niños corrieron emocionados de habitación en habitación, reclamando espacios, imaginando dónde irían sus cosas, discutiendo amistosamente sobre quién tendría la habitación con la mejor vista al mar. Daniel y yo nos quedamos en la terraza de la casa principal, contemplando el Mediterráneo que se extendía ante nosotros como una promesa azul. «Es perfecto, mamá», dijo pasando un brazo por mis hombros. «Es exactamente lo que necesitábamos, lo que papá habría querido para nosotros». Sí, asentí sintiendo una mezcla de nostalgia y profunda satisfacción. Creo que sería feliz viéndonos aquí construyendo esta nueva vida juntos. Esa noche, mientras los niños dormían exhaustos después de un día de exploración, me senté sola en la playa sintiendo la arena aún cálida bajo mis pies. El medallón con la foto de Manuel descansaba entre mis dedos, su superficie suave por los meses de ser sostenido, acariciado, consultado como un talismán. Pensé en la mujer que había sido un año atrás, viuda reciente, humillada en su propia casa, relegada a un cuarto de servicio, tratada como si no importara. Y miré a la mujer que era ahora fuerte, decidida, construyendo un nuevo hogar para su familia, encontrando incluso pequeñas alegrías personales que nunca habría imaginado. Las palabras de la carta de Manuel resonaron en mi mente. Sé que encontrarás tu camino, que descubrirás una nueva versión de ti misma, una versión que quizás te sorprenda con su fuerza y sabiduría. Como siempre, Manuel había tenido razón. El camino no había sido el que esperábamos, pero aquí estaba yo transformada por el dolor, pero no definida por él, construyendo una vida que tenía propósito y alegría. Gracias, susurré a las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Por todo lo que me diste, por todo lo que me enseñaste, por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Una brisa suave acarició mi rostro como una caricia familiar desde el más allá, y sonreí sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, Manuel seguía velando por nosotros, orgulloso de la familia que estábamos reconstruyendo, de la fuerza que habíamos encontrado, de la capacidad de amar y perdonar, que habíamos cultivado incluso en los momentos más oscuros. Y mientras las olas rompían suavemente en la orilla llevándose los últimos vestigios del día, sentí una paz profunda asentarse en mi corazón. El futuro, con todas sus incertidumbres y posibilidades, se extendía ante mí como el mar vasto misterioso, y a pesar de todo lleno de promesas.